El 94% de los ventiladores mecánicos en esta región metropolitana están ocupados, 94. Sin embargo, expertos afirman que la situación es más crítica aún y ya alcanza el 97. Para analizar este complejo escenario que vive el sistema de salud, tomamos contacto con el doctor Eduardo Tovar, que es jefe técnico de la Unidad de Pacientes Críticos del Hospital Clínico de la Universidad de Chile y vocero de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, la SOCHIMI. Muchísimas gracias, doctor Tovar, por atendernos. Hola, muchas gracias a ustedes por el contacto y muy buenas tardes a todos los auditores. Primero, aclarar esa diferencia, porque el ministro Mañalich habló del 94%, la SOCHIMI tiene en su estadística el 97%. ¿Es una diferencia que puede generar, valga la redundancia, toda la diferencia de escenario o es un margen de error de la estadística? Yo creo que se conjugan dos cosas. Siempre hemos tenido una pequeña diferencia con los datos del ministerio. A esto se ha sumado durante la última semana que hemos incorporado información desde la Sociedad Chilena de Medicina de Urgencia, de la Sociedad de Anestesia y de la rama de intensivo pediátrico de la Sociedad Chilena de Pediatría. Entonces, actualmente nos encontramos reportando no solo el total de pacientes ventilados en unidades de paciente crítico, sino también todos aquellos que están ventilados fuera de las unidades de cuidado intensivo, que en este momento asciende alrededor de 200 personas. El margen, entonces, para ustedes es de 3%, pero el otro día el doctor Regueira, que es de su misma asociación o sociedad, decía que el 97% es 100 en la práctica, porque entre los que salen y entran, esa fluidez que hay, decir 97 y decir que no hay espacio es lo mismo. ¿Sigue manteniéndose esa situación? Sí, a nosotros nos parece como sociedad que estar en estos rangos de poquitos por ciento disponibles en la práctica significa que llegan los pacientes a la urgencia o tienen una urgencia dentro del hospital y estamos viviendo ya, incluso en hospitales como el nuestro, un hospital universitario, tener que esperar largos periodos de hora tratando de buscar un ventilador mecánico, poniendo dispositivos de baja gama y tratando de resolver de la mejor forma la elevadísima tasa de pacientes que estamos recibiendo en las unidades de cuidado intensivo. El ministro de Salud, Jaime Mañalich, esta mañana en su comparecencia diaria señaló que el 50% de las personas que están hospitalizadas, los casos son menores de 40 años u hospitalizados. No recuerdo el caso, me parece que son los hospitalizados. ¿Cuál es la realidad que están viendo ustedes allí en los servicios de atención médica? La realidad de los pacientes que estamos viendo menores nosotros de 40 en la unidad años. De paciente crítico es que alrededor de un 20 a un 40% de los pacientes son pacientes jóvenes, bajo 40, bajo 50 años, muchos de ellos solo con obesidad o hipertensión como enfermedad previa, gente funcional, sana, o prácticamente sana basalmente y que se agarra la infección por el virus y finalmente llega grave a requerir del manejo en terapia intensiva. ¿Y cuál es su experiencia respecto del comportamiento de este virus en organismos jóvenes? Porque parece, los jóvenes suelen tener, esto es más viejo que el hilo negro, pero este sentimiento de Superman o Superwoman, prácticamente de que a ellos no les va a pasar nada. ¿Cómo han visto usted el comportamiento ahí en las salas de atención crítica? Yo creo que aquí es muy importante tomar algo que salió hoy día en los datos del Colegio Médico y la universidad. Tenemos muchas personas que incluso siendo positivas están saliendo a la calle por diversos trámites, gestiones. Tenemos una muy mala conciencia en nuestra población de seguir las recomendaciones. Entonces eso finalmente hace que esa población esté transmitiendo muy activamente el virus, se esté contagiando. Una proporción de ellos finalmente llega a nuestras unidades y después lo están llevando a sus casas, a sus padres, a sus abuelos y muchos de ellos finalmente son los que llegan más graves y finalmente fallecen. Estos pacientes jóvenes que llegan a la UCI generalmente están muy inflamados, requieren largos periodos de ventilación mecánica. Muchos de ellos son obesos, cuesta el proceso del retiro del ventilador, así que el llamado fundamentalmente a esa población joven de nuestro país que se cree que en esto no le va a pasar, esto no está sucediendo, le puede suceder a cualquier persona de cualquier edad y puede llegar grave y no solo perder la vida, sino que el estar en condición crítica durante un par de semanas perfectamente puede generar secuelas en su estadía después de estar en cuidados intensivos. Doctor Tovar, ¿cómo han visto ustedes la capacidad de ampliar la oferta de servicios hospitalarios críticos?
Porque sabemos que estamos topados, pero las autoridades han dicho hace varios días que están llegando ventiladores, nuevos procesos respiratorios que están anunciando o nuevas tecnologías para poder apoyar, camas distintas, equipos humanos más amplios. Es decir, ¿se ha hecho en el ritmo que se hubiese esperado o el deseable o el necesario esta ampliación de oferta humana y material? Yo creo que estamos con un gran esfuerzo de todas las instituciones públicas y durante la última semana hemos visto también cómo esto lo está haciendo el sistema privado, prácticamente duplicando la capacidad de camas que puedan ofrecer ventilación mecánica. Sin embargo, esto va a ser totalmente en vano si la gente en sus domicilios no hace las recomendaciones que no solo nos dicen nuestras autoridades, sino toda la evidencia científica internacional. Si seguimos a 3.000, 4.000, 5.000 casos diarios, no hay sistema sanitario que resista esa carga de enfermedad crítica y todos los esfuerzos que se han hecho podrían, lamentablemente, ser en vano. Bueno, lo que dice usted es tremendo. A 3.000, 4.000, 5.000 diarios, que es lo que hace mucho rato viene produciéndose, no va a haber sistema que aguante. Y los 4.800 de hoy día, o los 3.000 y tantos de ayer, en 10 días más, un porcentaje de ellos, en torno al 5%, va a llegar a alguna unidad hospitalaria. ¿Qué va a pasar ahí en 10 días más? A nosotros los especialistas en cuidados intensivos nos enseñan a desear lo mejor, pero ponernos en el peor escenario. Y el peor escenario es, pese a todos los esfuerzos que ha realizado el Estado, los hospitales, todo el personal sanitario, que a esta altura ni siquiera somos nosotros los nativos de cuidados intensivos, sino muchos otros profesionales y técnicos que se han sumado a nuestros esfuerzos. Todo eso, lamentablemente, podría ser insuficiente y empezar a tener muchos pacientes que llegan a los servicios de urgencia y que no podemos atender de la forma que nos gustaría, con lo cual podría incrementarse la mortalidad en nuestro país. Doctor Eduardo Tovar, jefe técnico de la Unidad de Pacientes Críticos del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. ¿Se han visto enfrentados ustedes ya a la disyuntiva de la última cama que se le ha llamado? Es decir, tener que tener un recurso disponible para atender a más de un paciente y tener que decidir a quién atender. En nuestro centro, afortunadamente a la fecha todavía no hemos estado en esa disyuntiva, pero la estamos viendo a milímetros. Se ve cada vez más cercana por la cantidad de pacientes que llegan a la urgencia y porque actualmente con 160 pacientes con COVID hospitalizados, prácticamente 90 de ellos en unidades críticas, la probabilidad de que algunos de los que están ahí muy en el límite se descompense y requieran un ventilador es pan de cada día. En su unidad médica no, pero me imagino que usted está en permanente contacto, además es dirigente de esta sociedad. En otros lugares sí está pasando con cada vez más frecuencia. Lo estamos viendo. Absolutamente. Hay varios de los colegas que nosotros estamos conectados de diversas formas con el resto de los profesionales de cuidados intensivos, que en algunos servicios de urgencia o en otros cuidados de intensivos ya se están viendo frente a esta situación. Y no porque la autoridad no quiera o porque la gente local no quiera, sino que efectivamente todo este proceso de tratar de derivar, trasladar a otro centro, tiene sus complejidades y sus tiempos. ¿Y cuáles son los criterios, Eduardo Tovar, para elegir a un paciente en un caso como el que acabamos de describir? Es una situación muy compleja que la mayor parte de las veces tiene que tomar el equipo que está a cargo de los servicios de urgencia, que es donde se vive con más probabilidad esta situación. Siempre tiene que ser una decisión multimodal que incorpore no solo la edad, sino el estado funcional, el estado cognitivo, las preferencias del paciente y frente a ese escenario, idealmente un profesional de la salud no nunca solo, sino acompañado y conversando con otros colegas y ojalá con apoyo de su comité de ética local se balanceen todas estas variables y se trate de tomar la mejor decisión posible ante la falta de mayor recurso. Eduardo Tovar, jefe de unidad técnica en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, muchísimas gracias y a nombre suyo, o sea, a través suyo, a toda la gente que está trabajando también de manera muy esforzada y muy al límite por salvar vidas y por dar un poco de bienestar a las personas aquejadas. Muchas gracias, doctor Tovar. Muchas gracias a usted y un abrazo a todos los profesionales de la salud. Hasta luego, muy buenas tardes.